Dios les bendiga. Dios guarde sus vidas siempre. En este día vamos a seguir con el estudio de la palabra en Esther, el que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Que todos sabemos que hablamos de que un trabajo en unidad es el que transforma una nación. Ese es el tema, ¿verdad? De la unidad en un trabajo, ¿verdad?, hecho en unidad es el que transforma una nación. Y para ello quiero que sigamos leyendo la palabra en el capítulo 8, donde habla de un desafío, de un decreto de Asuero a favor de los judíos. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Y volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agagüeo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él la han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, y sellado por el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes y los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y escribió cartas por medio de correos, montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales, que el rey daba la facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar, y a acabar con toda fuerza de armadura del pueblo, con toda fuerza armada del pueblo, o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y a apoderarse de sus bienes. Y como en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuvieran preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en toda su capital del reino.
Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestidos reales de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura a la ciudad de Susa. Entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Y en el mes de Udécimo, que es el mes de Adar todavía, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias y los sátrapas y capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Y pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos, y al filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, a Dalfón, a Aspata, Porata, Adalfa, Aridata, Parmasta, Arisaí, Aridaí y Balsata. 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se dio cuenta el rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es su petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así, y se dio la orden en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también en 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Y en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos. Y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Y eso fue en el día 13 del mes de Adar. Y reposaron en el día 14 del mismo, y se hicieron día de banquetes y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y 14 del mismo mes, y el 15 del mismo repasaron y lo hicieron día de banquete de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las vías del muro hacen a los 14 del mes del día alegría y banquete, un día de regocijo. Y para evitar porciones cada uno, para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el del 15 del mismo mes cada año, como días en que los judíos
tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a sus vecinos y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según lo habían comentado los que le escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Emedata, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan de destruirlos y eh, había echado pur, que quiere decir fuerte, para consumirlos y acabar con ellos. Querían destruir a los judíos. Entonces, más cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgara a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron a estos días eh, Purim, que es el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos días, según está escrito, tocante a ellos conforme a su tiempo cada año. Eso siguió, ¿verdad? Esa celebración de ese día de paz para ellos, cuando fueron destruidos todos sus enemigos, y por estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarla. Y su reina Esther, hija de Abigail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esa segunda carta referente al Purim. Y fueron enviadas las cartas, ¿verdad?, todas las judíos a 127 provincias, y el rey Asuero con palabras de paz y de verdad para confirmar estos días de Purim en estos tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo, judío, y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí, sobre su descendencia, pan para conmemorar el fin de los ayunos de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y por eso fue registrado en un libro. Esas celebraciones del Purim, ¿verdad?, fue registrado en un libro, y el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y su autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo que el rey le engrandeció no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Aquí habla de una unidad donde todos estuvieron unidos peleando una misma causa. Esther abogó por su pueblo, por su nación judía. Mardoqueo con ella hacía un buen equipo, y todo lo que ellos anunciaban a todos los demás ciudadanos, todos se obedecían y se unían. Ahí no había discriminación alguna. Ellos tomaron en cuenta todos los consejos, y por eso esta historia bíblica es una historia muy bonita, que no se queda en una simple historia, es algo que está escrito en la Biblia, porque el autor de este libro, Esther, es un desconocido y fue escrito después de a los 465 años antes de Cristo. Y el tema, ¿verdad?, un trabajo unido para que transformó una nación. Las palabras claves de esta enseñanza son humildad,
interdependencia y el temor a Dios. Sabemos, verdad, de que es muy importante estar unidos, es muy importante ser humildes, es muy importante, más que todo, temer a Dios, obedecer a Dios y confiar y esperar en Dios. Era prohibido presentarse ante el rey de la manera que Esther lo hizo, pero Esther primero se presentó ante Dios y se convocó a ayuno, le dijo a Mardoqueo que se pusieran en ayuno y silicio todo, porque ella se iba a presentar al rey también, y ella puso en ayuno y oración a sus doncellas, que eran las que estaban con ella, y había una señal, ¿verdad?, que al que el rey inclinaba su cetro, era porque estaba aceptado lo que esa presencia de ella ahí, ¿verdad?, no incomodaba a él, porque en Esther estaba la gracia del Señor. Pero qué bonito es poder entender que cuando hay humildad, cuando hay interdependencia y sobre todo que hay temor a Dios, todas las cosas salen muy bien. Esther se humillaba ante Dios y de ahí ante el rey. El rey vio gracia en ella, la gracia que Dios puso en ella. Y ella nunca se avergonzó de ser judía, ni nunca se avergonzó que aquel hombre que estaba a las puertas de la casa del rey era su pariente. Y ella en el momento oportuno se lo confió al rey. Y luego ella intercedió por su pueblo y pidió justicia, que hicieran justicia a favor de su pueblo. Y el que había jugado sucio, que era Amán, todo lo que hizo para que castigaran a Mardoqueo porque lo aborrecía, el orgullo y la altivez estaba en la vida de Amán, porque él no se arrodillaba ante él. ¿Por qué? Porque ellos eran temerosos de Dios y ellos no se iban a arrodillar ante un hombre común y corriente, un hombre ambicioso, un hombre arrogante, altivo, lleno de orgullo, que quería que todo el mundo estuviera a sus pies. Entonces él, su esposa y sus amigos le aconsejaron que hiciera una horca para que fuera ejecutado Mardoqueo. Y mire cómo son las cosas de la vida. Todo lo que él planificó para Mardoqueo fue para él. Cuando fue descubierto todo, ¿verdad?, los planes malévocos que tenía Amán, y fueron dados cuenta, pero primero mire cuando el rey le dijo que qué castigo se merecía aquel que estaba queriendo hacerle daño al rey, y entonces Amán dijo que había que colgarlo, castigarlo, para que quedara de ejemplo, y fue para él. Pero antes de eso, cuando el rey leyó las crónicas, miró de que aquellos dos personajes que estaban planificando algo para hacerle daño al rey, Mardoqueo ¿cómo se llama? Los descubrió, y él lo hizo para salvar al rey. Él los descubrió y fueron castigados, ¿verdad? Y entonces el rey, cuando leyó las crónicas, se dio cuenta de que preguntó de que si a este hombre le habían dado un galardón, que qué habían hecho con él, y dijeron que nada. Entonces ese día le dijo a Amán, que era el hombre segundo de allí, que se le podía dar como gratitud, y él ya dijo todo lo que tenía que hacerse. Y sin darse cuenta que todo lo bonito que él dijo y todo lo bueno que él dijo que se hiciera con la persona que había hecho eso, creyendo él que iba a ser él el agasajado, mandaron a traer a Mardoqueo, porque era Mardoqueo el que lo había hecho. Dios honra a los que honran a Dios. Dios honra a los que son sufridos por causa de Dios, porque son temerosos de Dios, de luego. Pero aquellos que maquinan en mal, en contra suya, no tendrán premio, tendrán su castigo, así como lo tuvo Amán, y sus hijos pagaron también. Y esto quedó decretado de que todos los años los judíos iban a celebrar esos 2 días, recordando lo que celebraban ellos era cuando ellos ganaron la paz, que fueron liberados de haber sido
matados por Amán y todos sus enemigos que aborrecen a los judíos. Entonces fueron ellos liberados de ese decreto que había sido anunciado por Amán, y no fue así, ¿verdad? Todos sabemos de que después de que la reina Basti no obedeció al rey, el rey elige a Esther como reina. Y de ahí empezaron, ¿verdad?, en esa casa de los conflictos entre las casas de Mardoqueo y Amán. Ahí empezaron todos los problemas porque él aborrecía a los judíos, los odiaba de muerte. Y entonces vinieron las intrigas de Amán contra los judíos. De ahí Mardoqueo solicita la ayuda de Esther cuando ya le dice todo lo que está pasando, que Esther lo ignoraba. Luego que hubo una intervención de Esther y apela al rey, ¿verdad?, diciéndole lo que está pasando. Y el plan de Amán contra Mardoqueo, Esther se lo contó. Y de ahí luego vino la liberación de los judíos y la intriga de Amán y su fracaso. Fracasó todos los planes que él tenía en contra de Mardoqueo y todos los judíos. Todo fue un fracaso. Luego la ruina de Amán, ¿verdad? Todo lo que Amán había maquinado en contra de Mardoqueo se revocó en él. Y luego vino un ascenso de Mardoqueo de parte del rey y la victoria de los judíos, ¿verdad? Después de todo esto, vino cuando fueron ahorcados los hijos de Amán, los 10 hijos de Amán. Y de luego que pasó todo esto, se inicia la fiesta de Purim, que así le llaman, ¿verdad? Porque era en el lugar del Pur. La fiesta de Purim, la observancia y los reglamentos, que quedó decretado de que todos los años los judíos celebrarían la derrota del enemigo y la aprobación de Esther, la reina Esther, hija de Abigail y Mardoqueo. Todas las cosas que se llevaron a cabo, ¿verdad?, fue porque Dios estaba allí, pero también había un pueblo unido. El poder y la autoridad de Mardoqueo, que fue dada de parte de Dios, la humildad de él, también había gracia ante los ojos de Dios. Y por eso el temor hacia Dios lo llevó al ascenso. Él fue ascendido. Esther, sin darse cuenta, llegó a ser la reina con el rey Asuero. Entonces podemos darnos cuenta que cuando está un pueblo unido, ese trabajo de unidad trae la liberación, trae el triunfo, la victoria a una nación, a una familia. Transforma una nación, transforma una familia. Ahora bien, si hay un matrimonio destruido y se acercan ambos a pedir consejería y se acercan a personas sabias de parte de Dios, ese matrimonio puede transformarse, puede restaurarse y puede darse una última oportunidad porque se allegaron a las personas correctas. Y hubo una unidad ahí entre gentes positivas con los necesitados que pidieron ayuda y volvieron a transformar su matrimonio y lo restauraron. Ahora bien, una nación en conflictos. Estamos viviendo una nación llena de conflictos. El estado político de nuestro país está bastante tremendo. Hay mucho divisionismo en la política. Hay divisionismo en familias. Hay divisionismo en las congregaciones cristianas, religiosas. Pero si comenzamos por el pueblo de Dios, a unirse como pueblo, a estar en un mismo sentir y no viendo su propia avaricia, su propio interés personal, sino viendo el interés de que haya paz en nuestra nación, se evitarían tantos conflictos que hemos vivido como nación. Porque la iglesia misma debería de dar los consejos sabios. Y uno de ellos, como lo hizo Esther con Mardoqueo, ponerse en silicio
en oración, en ayuno, pero todos con un mismo propósito, no viendo sus propios intereses, sino el interés de que haya paz en la nación. Y con la ayuda de Dios que sea destruido todo el mal que hay en nuestro país. Pero con la ayuda de Dios, con la sabiduría de lo alto. Pero ¿qué pasa? No hay interdependencia en nosotros, no hay humildad, mucho peor hay temor hacia Dios. Aquí cada quien jala para donde quiere, aquí cada quien hace lo que le parece. Es un potrero completo. Las congregaciones son un potrero completo. La gente no se queda ahí porque muchas están dañadas y muchos se van porque son rebeldes, pero la mayoría se va porque están heridas e incomprendidas. Y aún estas personas que conocen de Dios se meten a la política porque lo que van pensando es en su bienestar financiero. Ellos no están pensando en que van a tener puestos de honor en el país para ayudar al pueblo, sino para hacerle daño al pueblo, porque odian al pueblo y no buscan la manera de cómo resolver el problema que está viviendo la nación, sino que ellos solo están pensando en sus arcas, llenar sus bolsillos de dinero y tener sus carros de lujo, sus mansiones y sus manjares, ir a lugares suculentos, pero no están pensando en el bienestar de la pobreza de la nación, de aquellos que están desempleados, de aquellos que están fallando con los pagos de alquiler de casa, que no pueden pagar los servicios públicos porque están escasos de dinero o están eh, eh, no tienen un empleo, no tienen un salario, no tienen ayuda de nadie, están desprotegidos. ¿Qué podemos hacer como pueblo de Dios? Unirnos, unirse el pueblo de Dios en ayuno y en oración, pero avanzando y desenmascarando al enemigo y viendo de qué manera se puede terminar todo esto, y sabemos que con Dios todo se puede. Pero el mismo pueblo de Dios está haciendo las maneras egoístamente. Aquellos que tienen grandes distinciones, niveles académicos, ellos ocupan mejor puestos en los gobiernos porque aquí están pensando solamente en el futuro de su familia y la de ellos, pero no piensan en los menesterosos que hay en la nación. Más bien los explotan, los exprimen y los humillan. Podría ser transformada nuestra nación si hubiera una unidad, porque el trabajo en unidad transforma la nación. En este día yo quiero que las personas que están escuchando este mensaje puedan reflexionar en esta palabra y los invito a que lean el libro de Esther. Quizás lo mire insignificante usted, pero yo les digo en este día que mire cómo está la situación en nuestro país y mire cómo están las intrigas en la corte de Susa. Mire cómo están los problemas en el gobierno. Mire cómo están en todos los lugares donde están los grupos corporativos, donde están todo el sistema del gobierno, donde está la Corte Suprema, donde está todo el Congreso Nacional, y usted puede darse cuenta que está haciéndose similar a lo que pasaba en ese lugar de Susa. En la corte de Susa había muchos problemas, pero Dios envió a Esther a ese lugar con un propósito y envió a Mardoqueo con un propósito. Ellos dos hicieron un buen equipo y el pueblo de judío, como ellos eran judíos, les respetaban y obedecían porque tenían un liderazgo de parte de Dios a convocar personas para que se reunieran a escuchar los consejos de ellos y qué se tenía que hacer cuando estaba un conflicto en esa nación. Y usted puede darse cuenta que todos los conflictos que habían en las casas de Mardoqueo y de Amán fueron solucionadas porque hubo un pueblo que gemía y clamó a Dios. Un pueblo que le pidió a Dios primeramente
y luego se dirigieron al rey Asuero, que podemos darnos cuenta que el rey Asuero aquí fue una persona, una pieza bien indispensable, porque él se dejó llevar por lo que la reina Esther le dijo, y él escuchaba consejos, él pedía consejos y él llevó a cabo según los consejos recibidos, y todo fue para bien. Cuando tú te acercas ante la presencia de Dios con un corazón contristo y humillado, Él no te desprecia, Él no te desecha. Él levanta su cetro y te pone de pie y te dice, fuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Y Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dejemos la religiosidad y levantémonos y edifiquemos, como dijo Nehemías. Yo no sé de qué manera vamos a sacar adelante nuestro país, nuestra nación, pero sí sé que Dios está con nosotros si estamos para obrar para bien. Sé que estamos cerca de un tiempo donde serán elegidas las personas que cada quien escoge para que gobierne su nación. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Que primeramente las personas que ocupan un puesto en el gobierno sean personas temerosas de Dios y que se haga justicia. No puede haber más derramamiento de sangre, no puede haber discriminación social, no puede impedirse predicar la palabra, que es la más fundamental en la nación para salir adelante, que el cristianismo sea ejercido con temor y obediencia a Dios y que seamos luminares en el mundo, que seamos ejemplo para que puedan llegar aquellos que tienen temor, pero le tienen miedo también buscar de Dios por los malos testimonios. Pastor, trata de enderezar con sana doctrina tu iglesia. Enséñale a la congregación a ser temerosos de Dios y diles la verdad. Que el que perseverar hasta el fin en los caminos de Dios con temor y temblor, con obediencia, sujetos a su palabra, formaremos parte en el reino de los cielos. Diles la verdad. Pero para que digas la verdad tienes que aprender a ser ejemplo. Sé ejemplo como pastor, que eres la cabeza de una congregación. Aparte de ti, la cabeza es Cristo y no puede ser vituperado el nombre de Cristo por causa de tu altivez, por parte de tu orgullo y por parte de tus ambiciones. Si tienes un llamado de parte de Dios, ejerce ese llamado a lo que Dios te llamó, almas que salvar. Dice en la Biblia que es de sabios el que salva almas. Yo te digo, amado pastor, tú que predicas el Evangelio, pon los pies sobre la tierra. Y si tú estás haciendo las cosas mal, en aquel día estarás frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, y serás comparecido ante Él, y serás juzgado conforme tú hayas hecho las cosas. Si tú fuiste un obrero fraudulento en la obra del Señor, si no te arrepientes hoy, que es el tiempo aceptable, en aquel día tendrás tu merecido. Tú que estás liderando juntamente con pastores, que tienes posiciones importantes en una congregación, no hostigues a las ovejas, cuídalas, alimentalas con palabra de Dios, con palabra que estén escritos en la Biblia, no con inventos de hombre, y no tengan a la gente sumergida, que la gente tenga temor y temblor hacia Dios, no hacia ti. Ya ustedes pongan los pies sobre la tierra y las ovejas aprendan a oír la voz de Dios, escuchen la palabra del Señor. No oigan estos falsos maestros o falsos profetas que hablan de parte de Dios y Dios aún no ha hablado nada. Así que si empezamos a ser unidos, podemos transformar nuestra nación. Y si nuestra nación es transformada, nuestros hogares también y nuestras vidas espirituales. Así como Esther lo logró con Mardoqueo, así lo podemos lograr nosotros con la ayuda de Dios y un pueblo unido, que se quiten los rótulos, que se quiten todo tipo de rótulos y que se pueda hacer la voluntad de Dios como Dios quiere que se haga, y que nosotros podamos estar sometidos a la palabra del Señor. Que en este día esta palabra de reflexión quede en cada vida
y que sea atesorada y puesta por obra. Empecemos de nuestros hogares nosotros mismos. Predicador, tú que predicas, predícate a ti primero. En el nombre de Jesús, yo le doy gracias a Dios en esta mañana por este privilegio que me dio de poder llevar esta palabra y que esta palabra nos pueda ayudar a poder retroalimentar nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Así como Esther y Mardoqueo se presentaron ante el rey y el rey vio la gracia de Dios en ellos, que podamos nosotros también, que Dios pueda poner gracia en nosotros para que cuando hagamos las cosas las hagamos correctamente y que podamos sacar adelante nuestra Honduras, nuestro país, nuestra nación y nuestras propias familias, y que las congregaciones podamos vivir una vida llena de amor, de temor y de obediencia hacia Dios primeramente, porque pronto el Rey de Reyes aparecerá en las nubes con sus ángeles. Así es que en esta mañana que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.